Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes Marcelo Rosas Pérez, psicólogo de ENACOP, en el desarrollo de este módulo de psicología y vamos a ver en esta clase lo que es el autocuidado del conductor profesional. La etimología de la palabra autocuidado, conocemos muchas palabras que comienzan con este prefijo auto. Auto viene del griego autos, que significa sí mismo o por sí mismo, y cuidado del latín cogitatus, pensado, reflexionado, tiene una palabra que evolucionó hasta cuidar en castellano con el sentido de poner atención, proteger, velar. Es decir, autocuidado es atención o protección de uno mismo. Vamos a ver con alguna profundidad qué relación tiene la palabra autocuidado con otras del ámbito humano. Autoestima, estima hacia sí mismo. Autoconocimiento, que es el conocimiento de sí mismo. Autocontrol, control de sí mismo. Todas estas son palabras que comparten el prefijo auto y remiten a la facultad superior de la conciencia que permite al ser humano reflexionar sobre su propia existencia y regular su conducta. En términos simples, el humano se relaciona consigo mismo. La palabra conciencia viene del latín consciencia, que significa consaber, saber compartido consigo mismo. Incluye la reflexividad, es decir, dentro de los análisis de niveles o formas de la conciencia, está la conciencia moral, la conciencia de la identidad, y reflexividad sí viene de esta palabrita reflejo, la imagen que me devuelve el espejo, es decir, no es que exista un aparato dentro del cerebro como un espejo, pero tenemos la capacidad de saber que sabemos, de evaluar nuestros propios actos. Eso sería reflexividad, es como mirarse uno a sí mismo en el espejo. La conciencia puede entenderse como la facultad superior que nos permite percibir al mundo externo, lo que ocurre alrededor, percibir el mundo interno, nuestros propios pensamientos, emociones, recuerdos, acciones, y la integración de ambas dimensiones para orientar la acción. En la conciencia humana, la reflexividad de la conciencia entonces es la capacidad de la conciencia de volverse sobre sí misma. Es la posibilidad de observar nuestros propios estados mentales, evaluarlos y modificarlos. Permite la autorreferencia, pensar en yo, en mis actos, en mis límites, mis valores. Vamos a volver en esta idea en un rato más. De acuerdo a la neurociencia, la reflexividad se asocia a la actividad de la corteza prefrontal, que permite la planificación y autorregulación. Desde el punto de vista de la evolución de las especies, diremos que precisamente en la corteza prefrontal lo que más nos caracteriza en cuanto al desarrollo frente a otros animales. Así como la autoestima fortalece la identidad profesional, el autocontrol regula las emociones en situaciones de riesgo y el autoconocimiento nos permite identificar nuestros propios límites. Es un concepto que vincula la ética personal con la responsabilidad social. Es decir, cuidarse a uno mismo para también cuidar a los demás. La reflexividad de la conciencia entonces es fundamental para el autocuidado del conductor profesional. La autodetección, reconocer las propias señales de fatiga, de estrés, de distracción. La autorregulación, decidir, detenerse, hidratarse, descansar o pedir apoyo. El autocuidado entonces integra todas estas dimensiones en prácticas concretas, como descanso, alimentación, manejo del estrés, etc. Otra de las facultades superiores de la conciencia humana es la voluntad. Voluntad viene del latín voluntas, querer, desear,
y es la facultad de decidir y orientar la acción hacia un fin, incluso frente a obstáculos. Implica libertad, elección y compromiso. La inteligencia, otra facultad superior, que viene del latín intelligere, que es leer entre líneas o leer dentro, comprender, es la facultad de conocer y comprender, razonar. Permite analizar la realidad, prever consecuencias y generar alternativas. Todos estos conceptos tan antiguos y parecen más bien filosóficos que psicológicos, porque son extraordinariamente antiguos, pero lo vamos a ver cómo se relacionan estas tres facultades en la conducción. La facultad de la inteligencia cumple la función de comprender la situación, analizar riesgos y en la conducción, por ejemplo, reconocer que estoy cansado, lo que aumenta el riesgo de accidente. La conciencia, me doy cuenta del estado interno y externo. Ejemplo, en la conducción, percibir la propia fatiga y la responsabilidad hacia los pasajeros. La voluntad, tan importante para la toma de la decisión, decidir y actuar en consecuencia. Entonces, detengo el vehículo para descansar. En otras palabras, la inteligencia informa, la conciencia evalúa y la voluntad decide y ejecuta. Es decir, no basta con ser inteligente, hay que actuar en consecuencia. Aplicando entonces a la psicología del conductor, la reflexividad de la conciencia implica el uso de la inteligencia, es decir, el pensamiento, sé que puedo o debo cambiar para mejorar. La voluntad, decido crecer y conducirme con responsabilidad. Y cómo esto afecta al yo, en que yo conscientemente me observo, me reflexiono. Aquí hay otra imagen que nos habla de la cognición vuelta hacia uno mismo, cuando yo me conozco a mí mismo, claro, autoconocimiento es lo que genera la autoimagen. Las emociones vueltas hacia mí mismo, es la autoestima. Y el cuerpo que ejecuta acciones vertido hacia mí mismo, que son las acciones que yo realizo para conmigo, es el autocuidado. A veces sugieren que este dibujo recuerda las clases de matemáticas, la teoría de los conjuntos, porque son tres conjuntos que se encuentran intersectados, es decir, son inseparables. Entendido así, entonces diremos que cuidarse no es un lujo, es una verdadera responsabilidad profesional. Cuidar de sí mismo es tan importante como cuidar a los demás. El autoconocimiento. Dicen que en los antiguos templos de la sabiduría de los filósofos griegos, alguien escribió con cincel y martillo en un muro estas palabras: conócete a ti mismo, ya que puedes conocer de muchas ciencias, pero si no te conoces a ti mismo no te sirve mucho. Puedes recorrer el mundo, pero si no te conoces a ti mismo, poco te ayuda. El conocimiento de sí mismo es algo dinámico, evolutivo y constante porque nadie termina de conocerse. De hecho, las personas vamos cambiando con el tiempo. Yo no soy exactamente el mismo que cuando tenía 20 o tenía 15. En el espejo interno del autoconocimiento es importante ver cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Pero conocerse implica mirarse a uno mismo con honestidad, no es tan simple. Personas muy humildes, por ejemplo, tienen dificultades para reconocer sus fortalezas y al revés, personas más vanidosas tienen dificultades para reconocer sus debilidades. Reconocer ambas no es señal de debilidad, sino de madurez psicológica. Un conductor que sabe que se fatiga rápido puede planificar mejor sus pausas. Uno que reconoce su fortaleza en el trato humano puede usarla para resolver conflictos. Los seres humanos cambiamos durante el tiempo. Nadie termina de conocerse ya que es natural,
y así es, que a veces uno se desconoce. A veces pasa algo intenso y las personas relatan o comentan, sabes que lo que más me sorprendió de todo esto que pasó fue mi propia reacción. Yo no sabía que yo podía reaccionar así como reaccioné. A veces las sorpresas son agradables, a veces no son tantas, pero por eso que el hecho de observarse a sí mismo, reconocerse, es un acto creativo. Que el autoconocimiento es un proceso, nadie termina de conocerse. La conciencia humana es dinámica, ya que cambiamos con la experiencia, contextos, las crisis y los aprendizajes. Por eso el autoconocimiento no es una meta fija, sino una práctica continua de reflexión. Cada jornada de trabajo puede enseñarnos algo nuevo sobre nosotros. Cada error, cada acierto, cada emoción vivida en la ruta es una oportunidad de conocerse mejor. El conductor profesional que se observa y se reflexiona está en constante evolución. Una pausa de reflexión. Como ejercicio, piense o escriba 3 fortalezas que te ayudan como conductor profesional. Luego piensa y escribe 3 debilidades que podrían ponerte en riesgo. ¿Qué podrías hacer para compensarlas o transformarlas? ¿Y qué es el autocuidado emocional? Implica reconocer y validar las propias emociones. Hemos conversado en forma separada respecto de las emociones. Recordemos que todas las emociones son sanas. Lo importante con las emociones es admitirlas, reconocerlas, aceptarlas y gestionarlas. Por lo tanto, constantemente voy a experimentar ira, miedo, tristeza, alegría, frustración. Regular las emociones no significa reprimirlas, ni tampoco desbordarse. Es importante cultivar espacios de expresión emocional segura. Como aplicación en la conducción profesional, ahí tenemos el manejo del estrés en la ruta, el trato con usuarios agresivos, presión laboral. Evitar reacciones impulsivas que pongan en riesgo la seguridad. Fortalecer la autoestima y la identidad profesional. Fundamental el autocuidado emocional con la ética. Me puedo hacer algunas preguntas como reflexiones éticas. ¿Estoy actuando según mis valores? ¿Qué haría yo si pasara esto o aquello? Algo básico, muy concreto, muy práctico y cotidiano es lo que se llama el autocuidado de la salud corporal. ¿Qué significa? El autocuidado corporal es la atención consciente y sistemática al propio cuerpo, reconociendo que mantenerlo en buen estado es condición indispensable para desempeñar la labor profesional de manera segura y ética. No se trata solamente de evitar enfermedades, sino de cultivar la buena salud, cultivar hábitos saludables que sostengan la energía, la concentración y la resistencia físicas necesarias para la conducción. Cualquiera se da cuenta que el autocuidado de la salud corporal no es solamente tema de conductores profesionales, es un tema para toda persona. Pero si lo miramos desde el punto de vista más exclusivo de la conducción, entender que el cuerpo es una herramienta de trabajo y cuidarse es prevenir riesgos. ¿En qué áreas? Sueño y descanso, dormir lo suficiente y en horarios regulares, reconocer señales de fatiga y actuar en consecuencia. Alimentación e hidratación, comer de manera equilibrada evitando excesos de grasas y azúcares,
Mantener hidratación constante, especialmente en trayectos largos. 3. Ejercicio y movilidad. Pausas activas para estirar los músculos, mejorar la circulación. Actividad física regular fuera de la jornada laboral. 4. Ergonomía y postura. Implica medidas simples como ajustar el asiento, espejos, volantes, para prevenir lesiones. Cuidar la postura en cabina para evitar dolores crónicos. Y prevención de enfermedades, controles médicos periódicos, atención a señales corporales tales como dolor, mareo, visión borrosa. En el examen psicotécnico de la municipalidad se observa su salud en general para la conducción, pero me permitiría preguntar, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted se hizo un chequeo médico completo? Fíjese usted que en una revisión sistemática realizada en Chile por la Pontificia Universidad Católica en el año 2023, se identificó que las faltas de estrategias efectivas de autocuidado están asociadas a un 50% de prevalencia de burnout en estudiantes de carreras de la salud. Es decir, recordemos, burnout es el estado extremo de estrés, como la fase de agotamiento. Y luego de esta investigación, que se hizo ni más ni menos que en estudiantes de carreras de la salud, se concluye que el autocuidado debe ser enseñado y promovido activamente, ya que no surge de manera espontánea. Un estudio más reciente, el mostrador año presente 2025, indica que 4 de cada 10 chilenos no se sienten saludables. Chile actualmente registra el mayor porcentaje de obesidad en Sudamérica, 42% de adultos, y la peor calidad de sueño en Latinoamérica. Solo el 44% de las personas declaran dormir bien frecuentemente. Además, un 47% de la población afirma no disponer de tiempo suficiente para actividades personales o de autocuidado, lo que refleja un déficit estructural en la rutina diaria. Otras investigaciones del Ministerio de Salud, también actuales, señalan que 7 de cada 10 adultos no realizan suficiente actividad física y que el 74% presentan exceso de peso, lo que evidencia también la urgencia de promover hábitos básicos de autocuidado. También se reporta un aumento sostenido en licencias médicas asociadas a estrés y ansiedad, especialmente en mujeres jóvenes y adultos mayores. Nuevamente una invitación a la reflexión. Si 4 de cada 10 chilenos no se sienten saludables, ¿qué impacto tiene esto en la conducción profesional? Otra reflexión. ¿Cómo podemos transformar el autocuidado en una práctica cotidiana y no en un lujo? Profundizar en algunos ejes. Un eje importante, el dormir. Las funciones del sueño son varias. Recuperación física implica que durante el sueño se reparan los tejidos, hay una regulación hormonal, es decir, se fortalece y se equilibra, el sistema endocrino. También hay un fortalecimiento del sistema inmune. El sueño también funciona en el procesamiento cognitivo, la consolidación de la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones. Los estudiantes bien saben que un repaso en la noche, por ejemplo, antes de un examen, le implica tener más consolidados estos recuerdos en la mañana cuando da el examen. También el dormir tiene una regulación emocional. Hay un manejo del estrés, estabilidad afectiva, prevención de la irritabilidad, también la depresión. Es decir, dormir no es un lujo, es una necesidad biológica y psicológica.
acerca del sueño y la situación o los resultados de los estudios nacionales, en el Congreso de Medicina del Sueño de Sochimes del año 2025, en el 9º Congreso, se enfatizó que los trastornos del sueño, insomnio, apnea obstructiva, esto que se llama roncar, parasomnias, que es, por ejemplo, cuando una persona tiene sueño durante el día o deja de dormir bien durante la noche, son trastornos que tienen alta prevalencia en la población chilena y requieren de políticas públicas incluso urgentes. La falta de sueño está directamente vinculada con accidentes laborales y de tránsito, además de problemas de salud mental como ansiedad y depresión. La realidad laboral del conductor profesional, sin embargo, tiene todavía desafíos para el país. En Chile hay varias empresas de transporte que utilizan sistemas de turnos rotativos para sus conductores, donde se alternan semana a semana entre turnos de noche, tarde y día. Este modelo se aplica tanto en transporte de carga como de pasajeros y también en servicios vinculados a la minería y la logística. Algunos datos reales y concretos. En transporte de carga y logística, Manpower Chile, que trabajan en el aeropuerto Pudahuel, contratan conductores con licencia A4 bajo turnos rotativos semanales, día, tarde y noche. Alcanza Graneros, región de O'Higgins, ofrece turnos de 6x1 y de 5x2 con rotación de horarios, incluyendo semanas de conducción nocturna y otras diurnas. Empresas de distribución y encomiendas en Santiago y regiones, Huechuraba, Concepción, Puerto Montt, también aplican rotación semanal de turnos para asegurar continuidad operativa. En transporte de pasajeros, Nortrans de Gran Santiago, conductores A3 para buses de pasajeros que trabajan bajo esquemas de turnos variables, ajustados a la demanda de servicios. Empresas de buses interurbanos, ejemplo doble piso, suelen alternar turnos de día y noche para cubrir rutas largas. Los turnos alternantes están legalmente permitidos, pero deben cumplir con límites estrictos de horas y descansos. El Ministerio del Trabajo regula la jornada y descansos. El Ministerio de Transporte regula la operación y licencias. El Ministerio de Salud vela por la prevención de riesgos y la salud ocupacional. En la práctica, muchas empresas de transporte y también de salud enfrentan el dilema de productividad versus autocuidado, lo que convierte a esta clase de normas en un verdadero tema ético. No solamente en el área de transporte ocurre esta obligación. En un servicio de urgencia, por ejemplo, de un centro hospitalario, tiene que haber personas 24 horas al día. Por esa razón, se imponen esta clase de turnos. ¿Cuáles son las estrategias entonces de autocuidado tan especiales para conductores en turnos rotativos? Como primero, organizar el sueño. Intentar hacer una rutina fija de descanso. Aunque cambie el turno, mantener horarios regulares del sueño lo más posible de acuerdo a su rutina de trabajo. Otra estrategia que la practica personal de la salud, por ejemplo, cuando están saliendo de turno o entrando a turno, son las siestas estratégicas, 20 a 30 minutos antes de un turno nocturno o en pausas largas. Y también cuidar el ambiente en que se duerme, es decir, una habitación oscura, silenciosa, con la temperatura adecuada, incluido el uso de antifaces o tapones. Otras recomendaciones de autocuidado con relación al sueño indican esta relación importante entre sueño y alimentación. Es decir, preferir comidas ligeras y frecuentes, evitar comidas pesadas en la noche que dificultan el sueño,
hidratación constante, tome agua en vez de bebidas energéticas en exceso. Evitar cafeína y alcohol antes de dormir porque alteran la calidad del descanso. Y las pausas activas y ejercicio. Estiramientos breves durante la jornada para mejorar la circulación. Actividad física regular fuera del trabajo para mantener energía y reducir el estrés. Otras estrategias tienen que ver con la regulación emocional, es decir, reconocer la irritabilidad y fatiga como señales de alerta. Práctica de técnicas de respiración. Mindfulness es el nombre de una técnica de meditación que está dando mucho que hablar en el mundo de la ciencia por su efectividad y que ayuda a reducir la tensión. También el apoyo social, es decir, conversar con colegas sobre experiencias de turno. A veces los mismos colegas pueden entregarnos tips o qué le funcionó a él en el mismo caso. Y es importante la ética con relación al autocuidado, es decir que no cuando el cuerpo no da más. Priorizar la seguridad sobre la presión laboral. Comunicar límites a empleadores o supervisores. Recordar que cuidarse también es cuidar a los demás. Con respecto a la alimentación, además de la calidad de los alimentos, un tema que suele olvidarse también son los horarios. El principio básico es que el sistema digestivo funciona mucho mejor con orden, es decir, los horarios regulares de ingesta permiten digestión eficiente, evitan la sobrecarga, somnolencia y pesadez al conducir. Favorecen también la concentración y los reflejos. En horarios diurnos, por ejemplo, ahí tenemos un horario sugerido, desayuno entre las 7 y las 8 para tener energía inicial, una breve colación entre las 10:30 y las 11, fruta o yogurt, el almuerzo entre las 3 y las 14, que sea un plato balanceado. Recordemos que las comidas pesadas generan sueño postprandial. Por lo tanto, en la conducción es importante ingerir porciones pequeñas de comida liviana. Después del almuerzo, una colación. Alrededor de las 5 de la tarde se sugieren frutos secos o una barrita integral. Y una cena ligera entre las 20 y las 21 horas de sopa, ensalada, fruta. Recordemos también que dormir, irse a la cama con el estómago repleto, significa tener un sueño de mala calidad. Sugerencias para un turno nocturno. Una cena ligera antes del turno, entre las 19 y las 20. Colación en ruta, tipo 23 horas, que sea fruta o un sándwich integral. Una colación breve a las 3 de la mañana, yogurt o frutos secos. Desayuno al terminar el turno, 7 de la mañana, avena, fruta. Y un sueño reparador inmediatamente después. Ya que hablamos de ingesta, hablamos de alimento, es muy curioso que se nos olvide algo tan básico como la hidratación, el agua. Entre los beneficios de tomar agua tenemos: hidrata el cerebro, regula la temperatura corporal, ayuda a la concentración, elimina toxinas, regula la glucosa sanguínea, disminuye la fatiga. Se recomienda hidratación constante, tomar agua cada 2 o 3 horas, incluso sin sed. Fíjese usted que con los años el ser humano va perdiendo la capacidad de sentir sed. Por lo tanto, va desapareciendo nuestro pequeño equipo de aviso de que estamos frente a la deshidratación.
Por eso es importante desarrollar hábitos. Ojalá 8 vasos de agua por día. Evitar exceso de café y bebidas energéticas. Con hidratación, mejor concentración y menos fatiga. Cuando hablamos de comer, no solamente la calidad y los horarios son importantes, o la cantidad de alimento que lo hemos conversado. El acto mismo de comer es clave para la seguridad y el autocuidado. Es decir, comer no es solo nutrirse, es un proceso fisiológico, psicológico y social que requiere atención. En la conducción profesional, comer mal o en condiciones inadecuadas puede afectar la digestión. Comer apurado o en movimiento genera malestar gástrico. La concentración, es decir, es un pésimo, es un error comer mientras se conduce, ya que esto aumenta los riesgos porque al conducir se divide la atención entre la conducción y la ingesta. La regulación emocional. Comer bajo estrés puede generar somnolencia o irritabilidad. Además, comer bajo estrés puede significar que usted coma más de la cuenta, por ejemplo. Hay personas que cuando están estresadas no son capaces ni siquiera de comerse una hoja de lechuga. Hay otras personas que cuando están con estrés se les genera una voracidad y no paran de comer hasta que ya quedan tiesos. Eso es lo que pasa entonces cuando el acto de comer se descuida. Es importante para la seguridad. Vean distracciones por alimentos, envases, derrames o movimientos bruscos. Por esa razón, vamos a ver con mayor detalle cuáles son las recomendaciones. Conductores comiendo. Come tranquilo. Tómate una pausa para comer. Come con calma y atención. Elige un lugar adecuado para comer. Y particularmente no comas mientras conduces. Eso provoca distracción y estrés y aumenta el riesgo de accidentes. Hablamos con algunos detalles de autocuidado entonces con respecto del el autocuidado en cuanto al dormir, cantidad de horas a dormir, calidad del sueño, conducción en situaciones especiales con turnos cambiantes. También con respecto de la alimentación, y vamos a ir a una otra pata del autocuidado, que es el cuerpo. Ahí tenemos imágenes de lo que es el sistema óseo, los huesos, los músculos. El sistema muscular es lo que se conoce como el aparato locomotor, ¿m? O el sistema muscular esquelético, que son los movimientos conscientes, intencionales, es decir, desde el uso de nuestra fuerza de voluntad podemos intencionar para mantener esta máquina en estado óptimo. Es decir, usted revisa los neumáticos, revisa el aceite, revisa el agua, el radiador. También es importante darle una mirada a la propia máquina que es el cuerpo. Problema de salud para el sistema muscular es el efecto de pasar mucho tiempo sentado. Básicamente, ¿qué provoca el trabajar sentado? Acortamiento de los flexores de cadera y cuello, rigidez torácica y lumbar, disminución de la circulación y oxigenación muscular, fatiga postural y sobrecarga articular. Así que hay razones suficientes para entender que el autocuidado muscular no solamente es el descanso, sino también debe incluir la prevención activa, mantención física, no solo descanso pasivo. Una pequeña rutina sugerida para conductores con respecto del cuerpo. Básico, mantener una buena postura.
utilizar siempre la altura del asiento, los vehículos modernos tienen posibilidades de adecuar el volante, el respaldo, hay adaptadores también, sistemas de cojines, etcétera, para tener una buena postura al conducir. Se recomienda levantarse y estirarse cada 1 o 2 horas, liberar tensiones cervicales, hacer movimientos de cuello lentos y también, como usted ve en esta última posición que pareciera de yoga, para estirar lumbares y caderas es bueno arrodillarse, tirar los brazos hacia adelante, como una pequeña rutina de mantención sugerida. Otros tips de cuidado del aparato muscular consisten en hacer pausas, pero pausas no solamente de descanso, pausas activas, caminar por 5 minutos. Ahí tenemos el estiramiento cervical, la persona se pone una mano sobre la cabeza, inclina el cuello hacia el otro lado, es decir, hacia el lado donde la mano está colgando. Esto se llama inclinar la cabeza hacia el hombro. El estiramiento lumbar que habíamos conversado, ahí tenemos en 2 momentos, la persona se arrodilla, pone los brazos y tener la espalda recta al sentarse. Pautas de autocuidado entonces. Como resumen final, el autocuidado tiene que ver con la autoestima, con el autoconocimiento, con la autorreflexividad, con todas estas palabritas que comienzan con el prefijo auto, la relación que una persona tiene consigo mismo. Entonces, partimos hablando acerca de lo que es el autocuidado ético, moral, emocional, la necesidad de mantenerse siempre atento a los cambios que uno tiene en lo emocional y con respecto del cuerpo, en áreas muy concretas, muy prácticas, cuidar el sueño, cantidad de horas de sueño, calidad del sueño, cuidar la alimentación, tener horarios de alimentación, es decir, intentar establecer rutinas, incluso en situaciones extremas como de trabajos con turnos alternantes, y hablamos también de la mantención del aparato muscular esquelético. Espero que esta clase haya sido de su interés y de su agrado. Muchas gracias por su atención.